Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes, en el que, como siempre, comenzamos realizando un repaso de los datos que nos deja el coronavirus para con Asturias en una jornada esta en la que se continúa luchando por hacer que la curva descienda, por doblegar esa curva. En las últimas 24 horas en el Principado se han registrado 117 nuevos casos positivos y ha fallecido una persona. La tasa de positividad se sitúa en el 5,65%. Vamos a tratar esta noche dos temas principalmente, temas que tienen que ver con la legalidad y con la ilegalidad. La legalidad de cómo repartir bien, o al menos en las mejores condiciones, una herencia, y la ilegalidad e injusticia, que es para muchos jóvenes, o para algunos jóvenes, los casos de bullying. Cabecera y comenzamos. Bien, pues comenzamos el programa de esta noche. Vamos a hablar de aspectos legales, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la justicia, porque además son temas que hay que tener tremendamente claros en cualquier momento de la vida, pero quizás, si cabe más, en los tiempos que corren. Lo hacemos, como cada mes, de la mano de Manzano y Asociados. Bueno, pues Manzano y Asociados, ubicado en Oviedo, en la calle Uría, número 56, se encuentra esta noche con nosotros su directora y abogada, María Jesús Alonso Manzano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Para tratar un tema, el de hoy, que yo creo que por el mismo prácticamente vamos a pasar todos, que es el tema de las herencias, sobre el cual hay mucho escrito y mucho legislado, ¿no? Muchísimo. Date cuenta que solamente el Código Civil hay 430 artículos exclusivamente dedicados a la sucesión. Eso solamente. Luego ya hay otro articulado que de alguna manera pues le afectan las sucesiones, las herencias, pero solamente dedicado en exclusiva a 430 artículos. Casi nada. Y así Casi todo nada. Genera casos y casos. Claro, genera muchísimos casos y muchísimos casos, tal vez porque existe precisamente una legislación demasiado amplia que se genera tanta casuística también. Si fueran menos los articulados que existen, a lo mejor serían menos los problemas que se presentarían. Claro. Bueno, cuando hablamos de herencias hay una parte fundamental o un arma fundamental que es el testamento, ¿no? Sí. Vamos a ver, lo que a priori podría parecer fácil, habiendo un testamento de por medio, puede complicarse hasta límites insospechados. Uy, puede complicarse muchísimo. A pesar de que haya testamento. A pesar de que haya testamento, porque hay un concepto un poco, bueno, transgiversado respecto de lo que es hacer un testamento. Las personas van a hacer un testamento y dicen, lo dejo todo para mis herederos. Claro, hacer un testamento de esa forma tan simple es tanto como no hacer nada, porque lo que se dice en ese testamento ya lo está diciendo la ley. Con lo cual, ni quita, ni añade, ni pone. Hombre, en el caso de ser un hijo único y que, bueno, pues realmente no se necesita tampoco hacer un testamento, no hay ninguna necesidad, salvo que haya unas circunstancias determinadas, esté casado con determinada persona, bueno, que haya otra serie de circunstancias, pero en principio, desde el punto de vista del derecho hereditario en sí mismo considerado, pues tampoco sería necesario. Pero el problema radica en que decimos, bueno, dejamos a mis hijos por partes iguales, pero resulta que luego cuando llega la hora de abrir el testamento, las partes iguales a lo mejor no son tan partes iguales, claro, porque hay unos bienes que tienen un valor y hay otros bienes que tienen otro, que resultan difíciles de dividir, difíciles de adjudicar, de repartir.
que te encuentras con una problemática que se encuentran con que abran el testamento y no han solucionado nada, o porque a un hijo le dio mientras que vivía y al otro no, y entonces cuando se abre el testamento dice, pero es que a ti papá te dio para comprar un piso y una plaza garaje y a mí no, y entonces eso ya es una donación. Es decir, se puede llegar a complicar hasta límites insospechados, y es absolutamente correcto. Eso habiendo testamento. Ya si no lo hay, entonces ya puede ser la marabunta. La marabunta, claro, la marabunta. Pues a la marabunta, porque entonces ya, bueno, pues te vas a lo que dice la ley, a las legítimas que correspondan a los herederos, y bueno, que sea lo que Dios quiera, que Dios reparta suerte respecto a cómo se van a repartir esos bienes y todo lo que puede surgir respecto a la división de esa herencia. Sí. Actualmente, ¿cuáles son las dudas o problemas que por sistema más llegan al despacho con el tema de las herencias? Las dudas que más se plantean, que yo creo que antes no se planteaban, yo creo que hace 20 años, pues las relaciones sociales, y esto viene a colación porque las relaciones sociales eran de otra manera, las relaciones familiares, las relaciones entre hermanos, con lo cual sí, se hacía testamento, pero de una forma mucho más relajada. Ahora se hace el testamento porque realmente tienen mucho miedo de la problemática que pueda tener lugar el día de mañana cuando ellos fallecen. Entonces, desde ¿qué tengo que hacer para desheredar a un hijo? Desde yo a este hijo le di en vida, pero a este no le di nada. Desde quiero que esto quede exactamente para esta persona, pero no quiero que quede para la otra. Desde tengo 2 hijos y tengo muchísimas joyas, pero ojo, que no quiero que las hereden mis nueras. O sea, hay una problemática y una casuística enorme respecto de la problemática, y cada vez vemos que en ese sentido vienen con mayor problemática. O sea, no vienen ya a hacer el testamento al que tú vas al notario y lo dejo todo por partes iguales para mis hijos. No, ahora los testamentos se hacen ya de una forma mucho más fina y de mucho más dibujo artístico. Entiendo entonces que la secuencia a realizar es, por ejemplo, decido hacer el testamento, voy al abogado, la abogada en este caso, lo especifico todo en un documento que luego traslado al notario. Correcto. Normalmente los clientes cuando vienen nos dicen, bueno, yo tengo esta situación familiar, tengo estos bienes y quiero que esta sea mi voluntad. Bien. A partir de ahí nosotros empezamos a trabajar las distintas posibilidades y distintas opciones que se adecúen más a la voluntad del cliente, de lo que él busca. Y una vez que él decide que está de acuerdo con esa partición, cómo va a ser ese reparto de los bienes, se lleva al notario y el cliente va y hace el testamento. Imaginémonos, por ejemplo, vamos a un caso práctico. Imaginémonos que un matrimonio decide hacer testamento y dice, bueno, tengo 2 hijos, quería dejarlos más o menos igual o a lo más posible igual. Y había pensado, bueno, pues este reparto de los bienes y de los dineros, por poner un ejemplo, ¿no? Muy bien. Acuden con los 2 hijos, ¿vale? Están todos allí en el despacho y una de las partes dice, no, yo no lo veo justo. Bueno. Si a pesar de todo el matrimonio dice, no, pero como los bienes son míos, esto va así y así se traslada al notario. Luego, ese hijo que no estaba de acuerdo, ¿puede impugnar o lo que está escrito está escrito? Bueno, hay varias partes. En primer lugar, el testamento es unipersonal. Es decir, que incluso yendo el matrimonio junto a hacer el testamento, entran por separado. Correcto. Punto 1. Sí. Punto 2. Nunca los hijos van a ir con los padres, ni ningún tipo de heredero va a ir con el testador a hacer el testamento. No puede entrar. No podría. No podría. Correcto. Con lo cual, no conocería a priori su voluntad. Otra cosa es que el testador que lo transmita. No estoy de acuerdo con esto. Da igual eso mientras que está vivo el testador. Da igual que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Es el que hay, es el que hay. Es el que hay, es el que hay. Es la voluntad de una persona respecto de sus bienes para cuando él ya no esté. Ahora bien, y aquí la pregunta tiene mucho fondo, mucho calado. Una vez que fallece el testador y se abre el testamento, el heredero o herederos, si son varios hermanos o sobrinos o lo que sea, no están de acuerdo. ¿Pueden impugnarlo? Sí, pueden impugnarlo. Por supuesto. Claro. ¿Otra cosa? Impugnarlo no quiere decir que sea éxito. No. Claro. No. Pueden reclamar.
Pueden impugnar diciendo yo no estoy de acuerdo con este testamento porque este testamento está hecho en unas condiciones que no eran las idóneas, porque me está correspondiendo menos de la legítima, porque hay que traer donaciones que se hicieron a otros hermanos y tienen que venir a la herencia. Hay miles de causas de impugnación. Claro. Entonces, entiendo, y le pregunto a María Jesús, bajo la experiencia acumulada, ¿no? De estos años, para que a priori salga bien, aunque luego pueda salir mal, mejor dejarlo todo atado y bien atado hasta el último detalle, hasta lo que parezca más, bueno, hombre, esto se da por supuesto, no dar por supuesto. No se puede hacer ninguna suposición ni hacer ningún por supuesto. Hay que dejarlo todo lo más atado posible. Y, muy importante, que bueno, yo ya llevo muchos años que estoy presente en este tipo de documentos que te voy a explicar. Y es en el testamento poner un albacea contador partidor. Esta es una figura muy antigua, que era muy típica hace muchísimos años. Te hablo que bueno, pues en el siglo XVIII y XIX ya esa figura era indispensable. Era indispensable porque esa persona, esa figura era la que interpretaba el testamento. Correcto. Con la finalidad de que ese testamento no terminara, o esa herencia no terminara judicializada, ¿vale? Ante un juez. Sí. Luego, bueno, pues hubo una época en que eso se dejó un poco de lado, la figura del albacea contador partidor quedó un poco, bueno, ahí entrevelada, y otra vez vuelve a estar muy en auge. Entonces, nosotros siempre recomendamos poner un albacea contador partidor, porque esa persona va a ser la que interprete el testamento y le va a decir, esto es así, así y así, porque sus padres, sus tíos, quien sean los herederos, así lo quisieron. Claro. Y esto lo tienen que respetar. ¿Y esa persona es un agente, digamos, externo? ¿Tiene que ser alguien de la familia? ¿No puede ser nadie de la familia? ¿Cómo funciona esta persona? Bueno, no puede ser uno de los herederos. Lógico. Lógicamente. ¿Puede ser una persona de la familia? Sí, pues una persona de la familia que no tenga nada que ver en la herencia y que no tenga ningún tipo de vinculación, que no vaya a ser parcial. Sí. ¿Vale? Lo cual es un poco difícil, con lo cual nos iríamos, pues a lo mejor en un momento determinado, a familiares muy lejanos. Si no, bueno, pueden ser personas de la familia, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, cualquier persona en la que se confíe. Ahora bien, ser albacea contador partidor requiere un conocimiento de las leyes y del derecho absoluto, con lo cual, al final, si no se pone la figura de un abogado, esa persona que ha sido nombrada de confianza va a tener que nombrarlo. Correcto. ¿Vale? Que también es posible. También. Es decir, sí, pero sería otro paso más. Bueno, no es que sea ningún otro paso más, es sencillo. Es decir, imaginemos que en una herencia a ti te ponen como contador partidor, pero albacea contador partidor, y resulta que no tienes ni idea. Pues nada, vas a un abogado, tengo encomendada esta labor. Y claro, necesito el profesional que la lleve a cabo. Claro. Y es el profesional el que la realiza, si bien de la mano, en este caso, del albacea contador partidor. Entiendo. Bueno, vamos con más casos, porque claro, la casuística entiendo que aquí tiene que ser, tremenda, ¿no? Tremenda. La disminución de la capacidad mental de una persona mayor, de uno de los, el padre o la madre, puede ocasionar que uno de los hijos convenza, vamos a meter la palabra convenza, entre comillas, a ese padre para que cambie un testamento previamente realizado, ¿vale? Tú sabes que hay un testamento, porque esa persona lo dijo, puedes incluso conocer el contenido del mismo, pero bueno, pasaron los años y dices, bueno, oye, te convenzo, lo convencí de que lo hiciera de otra manera y lo cambió. La otra parte tiene que tener conocimiento, es decir, la gente que figuraba en ese testamento tiene que tener conocimiento de que se cambió, o no lo va a saber hasta el día del fallecimiento de esa persona. No tiene que tener conocimiento hasta que no se produce el fallecimiento, no van a saber nada, porque volvemos al mismo, el testamento es personal, con lo cual no se lo va a decir a nadie. Manipulaciones de este tipo existían menos y ahora existen muchísimas. ¿Mucho? ¿Sí? Muchas porque los llevan al notario, lo que pasa es que hay que pasar varios filtros, o sea que, quiero decir, el hijo que acompaña no entra solamente el testador, lo que pasa es que, claro,
puede ser en un momento de lucidez, puede tratarse de personas que tienen cierta senilidad o cierta demencia o que van perdiendo capacidad, pero que son aquellas personas que todavía no han sido incapacitadas, que a lo mejor no lo son nunca, pero que tienen determinados momentos de lucidez. Sí. Entonces, en este momento de lucidez lo llevas al notario, el notario ve que está perfectamente y hace el testamento. Claro. Y resulta que a lo mejor a las 2 horas esa persona está, pensando en otro lugar del mundo. Lo que pasa que es arriesgado. Es arriesgado porque el resto de herederos, cuando se abra el testamento, sabrán el estado de salud de esa persona y cómo se encontraba. Cuando se fallece hay que pedir los actos de última voluntad, que ahí es donde vienen los testamentos que se han hecho. Se va a saber esa persona al momento que hizo el último testamento qué estado mental tenía, y si se puede demostrar que su capacidad fue manipulada y que estaba mermada, evidentemente se podría anular ese testamento. Claro. Sería nulo el testamento. Claro. Entiendo que entre hijos se da, entre sobrinos ya. Entiendo que cuanto más allá nos vayamos, más se abre el abanico. El abanico, lógico. Bueno, en la legislación española, ¿es más complicado de lo que pensamos desheredar a un hijo? Porque hay veces que incluso coloquialmente, ¡guau!, lo va a desheredar, pero creo que no es tan sencillo dejarle a cero, ¿no? No, realmente es muy difícil. Yo he tenido clientes que me han dicho, quiero desheredar. Wow. Bien. Hemos explicado al notario, el de su puño y letra, con una carta, ha explicado todos los motivos y, bueno, el testador se queda más a gusto, pero eso no quiere decir que vaya a fructificar, porque eso inmediatamente después va a suponer la impugnación de ese testamento y hay que demostrar por qué fueron las causas de desheredación, ¿vale? Entonces, hay causas que son muy graves y, bueno, relativamente fáciles de demostrar. Claro. Es decir, cuando existen delitos de violencia, cuando pues ha habido maltratos, cuando se ha atacado la libertad sexual del causante, de su cónyuge, de ascendientes o descendientes. O sea, hay causas graves cuando se puede demostrar que se ha manipulado la voluntad de ese testador precisamente para que cambiara su voluntad o para que no otorgue testamento, utilizando la violencia, la coacción. Existen causas, pero luego esas son relativamente fáciles, entre comillas, dentro de la dificultad que supone la situación, porque existe una sentencia, ¿vale? O existen datos muy acreditativos, pero por ejemplo, desheredamos a un hijo porque le ha negado alimentos a un padre o porque, bueno, no ha habido un comportamiento, bueno, pues de cuidados, de estar pendiente de su padre, de tratarlo mal, en definitiva. Sí. Eso es más difícil de demostrar. Eso es algo que entra dentro de la intimidad de una persona que normalmente nunca llega a expresarse exteriormente. Se puede expresar a testigos. Entonces, bueno, esos testigos, si consiguen acreditar que realmente ese hijo no miró para su padre en la vida o su madre y que realmente tuvo un comportamiento totalmente abusivo, pues entonces, bueno, podría prosperar, pero es mucho más difícil de lo que se piensa. O sea, la legislación que tenemos ya no es que no nos permita desheredar, o sí. El problema de la legislación es que te prohíbe hacer con tus bienes lo que te dé la gana. ¿Cómo? Sí, la legislación que existe en España no te permite hacer con tus bienes lo que tú quieres, que son tuyos. Producto de tu trabajo. Es decir, por ejemplo, un señor queda viudo, por ejemplo, y llega la hora de testar y dice, bueno, mira, yo lo voy a ceder todo, absolutamente todo, a la Orden de los Carmelitas Descalzos y no dejo nada a mis hijos. ¿No podría? No, no puede. Nuestro sistema legislativo determina que la herencia tiene que dividirse entre los hijos, llámese hijos, descendientes, luego iríamos a los ascendientes o colaterales, pero tiene que dividirse necesariamente. Solamente hay una parte de la herencia que es libre, que es lo que se llama el tercio de libre disposición, que tú puedes disponer de él como quieras, pero del resto no.
Entonces, claro, hay un sector muy importante de la abogacía, de la jurisprudencia, de los tribunales, que abogan porque realmente se cambie esta legislación que existe en el tema hereditario y que cada uno pueda hacer con sus bienes lo que quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Claro. Es decir, si una persona con su trabajo ha creado su propio patrimonio, por el cual ha pagado sus impuestos y ha pagado el Estado, ha pagado en patrimonio, ha pagado en renta, ha pagado todos los impuestos habidos y por haber, ¿por qué tiene que venir a decirme a quién tengo que dejar yo mis bienes? Es algo que, bueno, que da la sensación, bueno, da la sensación no, es así, es como si tuviéramos a papá Estado, que lo que pretende es que tutele nuestros bienes y que tenemos una discapacidad para poder dejar nuestros bienes a quien queramos. Entonces, cada uno lo que ha trabajado, lo que ha sufrido, lo que ha padecido y lo que ha luchado, que lo reparta como quiera o como pueda o como le venga bien. Correcto. Porque existen muchos casos donde hay hijos que no tienen contacto de ningún tipo con los padres vienen a verme y yo le digo, pues mire, o me demuestra o yo puedo demostrar que estos hijos han tenido este comportamiento o no los puede desheredar. Pero ya no es una cuestión de desheredar, porque es tanto como decir, o coges A o coges B, o heredas o desheredas. Claro. No, es que a lo mejor es que no es una cuestión de desheredar, es una cuestión de que, bueno, no tenemos contacto, no sé ni cómo eres casi. Claro. Con lo cual, ¿por qué voy a dejarte yo a ti la herencia si a lo mejor quien me ha cuidado es la vecina del cuarto que lleva 30 años cuidando de mí? Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos una legislación que está ahí absolutamente atascada y que no avanza, sigue siempre en lo mismo. O sea, ¿cómo avanza? Avanza a base de las resoluciones de los tribunales, pero no porque haya legislación y el legislador se haya sentado a decir esto está muy obsoleto ya, esto no corresponde. Ahora que cita la palabra obsoleto, me vino antes, lo notaba, cuando hablábamos de la figura del albacea. Quería preguntar también otro caso. Un caso que se daba antes mucho por los pueblos, hablo pueblos, zona rural, con varios hijos, heredaba la mayor parte de todo, el mayor, porque era el que se quedaba en casa, digamos, y continuaba, bueno, pues con esa explotación agropecuaria, vamos a hablar finamente agropecuaria, el que se quedaba con la casería, ¿vale? En una palabra. Y el resto se repartía entre los demás. Esto, a priori, parecería ilegal, o los demás podrían impugnar, decir, no, espera. No. Chico, aquí somos todos hijos. Ese tema es complicado. En Asturias, concretamente, existe todo esto mucho por la zona del occidente y la zona del oriente. ¿Vale? Tineo, Cangas de Narcea. Tineo, Cangas de Narcea, el mayorazgo se llamaba. Eso es. Lo que pasa que nosotros no tenemos derecho foral. Con lo cual, el derecho foral quiere decir que es el derecho del fuero, del propio sitio específico. Es decir, se sale de lo que es la legislación civil estatal para tener un derecho en determinadas materias propio. Es decir, Aragón, Navarra, País Vasco, Cataluña. Pero Asturias no lo tiene. Entonces, eso es lo que se llama derecho consuetudinario. Es decir, el de la costumbre del lugar. ¿Vale? Entonces, era una costumbre, bueno, admitida, mientras que todos estaban allí, todo estaba muy bien, pero eso no está acorde con nuestra legislación. Es decir, al principio se queda el hijo mayor allí y todo estupendo, y a los otros se les reparte una finca, un prado, una vaca, 3 terneros, 2 gochinos y el pajar. Vale. Mientras que están los hermanos vivos, bueno, no hay problema. No hay problema. Pero empiezan a faltar y vienen los hijos y dicen, no, hasta aquí. Claro. Fue el mayorazgo, bueno, sí, era el mayorazgo, se quedó aquí, pero esto no es nuestro derecho civil, con lo cual tenemos que atenernos a nuestro derecho civil. Y hay herencias, es muy simple, digo, porque nos ponemos a repartir una herencia a lo mejor de hace 80 años. Wow. O sea, imaginémonos ya las líneas sucesorias donde estamos. Y todos dicen, no, yo no quiero nada, no, esto había quedado así, incluso hecho por escrito con las llamadas hijuelas. Entonces, bueno, pues sí, no, yo no quiero nada, yo esto, ¿para qué lo quiero? Esto no vale nada. Y cuando llega la hora de la verdad,
todos están allí Claro. al reparto. Y el reparto tiene que ser como establece el Código Civil. Lógico, lógico. Tendríamos, creo, usted me dirá, que dedicar un programa prácticamente íntegro a impuestos de donaciones y sucesiones, que está, bueno, tan en boga, tan de tanto en tanto en el Parlamento asturiano, que si sí, que si no, que si hay que subirlo, que si hay que bajarlo, que si hay que mantenerlo, que si Asturias lo tiene muy alto. Creo que esto podemos dejarlo para un capítulo aparte, porque merece, creo que puede merecer la pena. Mire, Juan, esto no es que merezca un capítulo aparte. Tendríamos que dar un curso monográfico a los espectadores durante una semana entera para conseguir hacerles llegar algo, una mínima parte de lo que hay. Un poco de luz sobre lo que hay, ¿no? Pero no obstante, a modo telegráfico, la dación en vida puede ser una forma de saltar o esquivar el impuesto de sucesiones, o no es muy recomendable, ¿cómo se dice? Dar en vida. No, espera que te vayas para allá y ya lo disfrutarán, porque corres un riesgo dando en vida. Bueno, hay riesgos de muchos tipos. Hacer la dación en vida, que es lo que se llama la donación, es cambiar el impuesto de sucesiones por el de donaciones. No es más. Bueno, tiene muchos más connotaciones, pero quiero decir que si es por librarnos del impuesto, no nos libramos del impuesto. No, ¿Carne es con más. patatas o patatas con carne? Sí, pero las patatas con carne picantes, porque va a ser peor. Claro. La donación, ¿cuándo se hace la donación? En estos momentos, en los tiempos en los que corren, porque antes el impuesto de donaciones era nada, prácticamente. Sí. Ahora ya sí, es incluso más caro que el de sucesiones. Entonces, ¿cuándo? Bueno, pues cuando nos damos cuenta de que una persona, un hijo, un heredero, un descendiente, está en una situación mala ahora. Claro, a lo mejor cuando el testador se muera, resulta que el hijo ya premurió. Claro, entonces lo necesita ahora. Entonces, son situaciones que se salvan con la donación, que en el tiempo supone pagar un poco más, pero se solventa una situación de ayuda a esa persona en ese momento. Claro, entonces, pero la donación entendida como lo saco de la herencia para no darlo o evito impuestos, de una forma de tratar de evitar la ley, no. Las mentiras tienen las patitas cortas. Por supuesto. ¿Cómo podemos asegurar que si una persona hace testamento se lleva a cabo su voluntad tal y como él lo indicó? Pues la mejor manera es nombrar el albacea que te comentaba antes, porque en ese nombramiento le va a dar, no solamente se va a trasladar al papel, el papel lo soporta todo, pero hay muchas cuestiones que a veces son difíciles, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que esos testadores van a transmitir su voluntad, cómo quieren que se haga, cómo quieren que se interprete en caso de duda, cómo quieren que se haga el reparto, qué explicaciones tiene que dar si preguntan las razones o los motivos por los que se hizo de esa forma y no de otra. Claro. Es una figura que profundiza mucho más allá de lo que es dejar el testamento bien atado, porque el testamento se deja bien atado hoy, pero dentro de 10 años, o de 5 o de 3, puede que no se entienda el sentido que tenía o el contenido. Claro. Y ante esa falta de entendimiento puede dar lugar a que alguien quiera impugnarlo. Entonces, es muy importante la figura del albacea en muchos ámbitos, pero sobre todo en interpretar la voluntad y hacer llegar a los herederos cuál es realmente la voluntad y por qué se hizo así. Claro. En el testamento de un matrimonio, de esos que coloquialmente decimos, queda de uno para el otro, ¿vale? El que primero muere, bueno, pues queda para el otro, ¿vale? Pero queda para el otro, pero después va a quedar para los hijos, es decir, queda el cónyuge vivo queda de usufructuario. No sé si es correcto el término. Correcto. Vale. ¿Qué ocurre si el que queda vivo comienza a gastar lo que hay porque encontró una nueva pareja en un viaje a Benidorm y mira qué bien, ahora me lo estoy gastando, lo que no viví primero lo voy a vivir ahora? ¿Qué pueden hacer los hijos? Bueno, en primer lugar hay que distinguir una cosa. Cuando vamos a suponer un matrimonio, un caso que es el típico, el matrimonio que está casado en sociedades gananciales, uno de ellos fallece, lo primero que se hace es liquidar las sociedades gananciales, con lo cual el que fallece es su parte la que se hereda. La otra persona que queda viva se queda con su parte en propiedad. Respecto de la herencia que se queda, salvo que haya un legado
o que se le adjudique el tercio de libre disposición al otro cónyuge, lo que queda en usufructo, el usufructo es lo que se puede materializar en dinero, rentas, frutos, ¿vale? Pero no puede ni vender, ni hipotecar, ni puede hacer nada sin el consentimiento de los hijos, con lo cual... Pero el metálico sí lo podría gastar. El metálico sí lo podría gastar, el metálico que le corresponda. Ajá, claro. Es decir, imaginémonos que hay 20.000 euros. Por ejemplo. Por ejemplo, esos 10.000 euros que formarían parte de la herencia entran en un cómputo para calcular un usufructo. Ese usufructo es lo que al cónyuge viudo se le va a pagar. Sí. ¿Vale? Bien en rentas, bien los dividendos que de ese dinero. El dinero realmente, ese de la herencia va a ser de los hijos, no del cónyuge viudo. Al cónyuge viudo le corresponde una parte en usufructo que entra dentro del total de la herencia. Es decir, no distinguimos en tienes el usufructo de esta casa, de este coche, de este... No, correcto, se cuantifica. Y esos hijos pueden reclamar, imaginémonos que padre y madre, muere el padre. ¿Esos hijos pueden reclamar la parte del padre? Decir, bueno, esta parte Sí. yo la quiero ya, no quiero... Sí, se puede reclamar. Lo que pasa que para esos casos también en los testamentos hay testadores que ponen que en el caso de que los hijos, cuando se nombra heredero universal o se dice que sea usufructuario universal el cónyuge viudo, para el caso de que los herederos solicitaran la legítima o la parte de la herencia que le corresponde, se les penaliza diciendo que les quedaría solamente la legítima estricta. Correcto. Con lo cual el resto iría para el cónyuge viudo. Depende de las necesidades, hay mucha casuística, depende de las necesidades del heredero, depende de que en un momento determinado le convenga quedarse solo con esa legítima estricta porque lo necesita, depende de las situaciones que tenga, pero poder puede hacerse. Lógico. Una persona no quiere que su expareja tenga la administración de los bienes que sus hijos reciban por herencia. ¿Qué puede hacer? Bien, estamos hablando de un matrimonio que se ha separado, divorciado, o simplemente que son pareja de hecho. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Claro. Y estamos hablando en el caso de que sean hijos menores de edad, entiendo. Sí, ¿Vale? sí, sí. En ese caso, claro, quien queda de tutor es el otro cónyuge, que es la madre, vamos a suponer, o el padre de los menores. Bueno, va a tener que rendir cuentas a la larga, pero una forma de evitar esa situación es nombrar un administrador de la herencia para esos menores. Es decir, que no sea su tutor, su madre, en este caso, o su padre, el que administra la herencia, sino un administrador exclusivamente para eso. Y que cuando alcance la mayoría de edad, entonces ya es el propio heredero el que accede a la herencia. Correcto. O incluso a ese albacea contador partidor darle facultades de tutelar la administración de esos bienes. Claro. ¿Puede una persona casada y con testamento hecho cambiarlo sin que su cónyuge lo sepa o debe comunicárselo en todo momento? No hay nada que comunicar. Un señor, hoy fuimos juntos a hacer el testamento, mañana por la tarde se arrepintió, lo cambia, no le dice nada ni a su mujer ni a nadie, perfectamente válido, no tiene que comunicarlo a nadie. Claro. Cuando una persona se divorcia, ¿el cónyuge pierde automáticamente los derechos sobre la herencia o hay que especificarlo y dejarlo bien arreglado? Bueno, hay situaciones y situaciones. Se puede dar el hecho de que se esté produciendo esa situación que estamos en tierra casi de nadie, es decir, empiezan los trámites de la separación o del divorcio y fallece. En ese caso pues se hace testamento y se especifica que se está en proceso de separación o de divorcio. O simplemente, pues nada, tiene un testamento que había hecho en su momento, hay una sentencia de divorcio y evidentemente automáticamente no tiene derecho absolutamente a nada. Claro. ¿Qué ocurre si una de las partes, un hijo, tiene que compensar económicamente al otro en el reparto de fincas o propiedades y esa compensación a la muerte de los padres no se produce? ¿Se bloquea automáticamente la herencia? ¿Hay plazos? ¿Esto se prolonga en el tiempo? ¿Queda así? Bueno, eso pasa
es el pan nuestro de cada día. Claro. Se ponen a hacer los repartos, claro, es que el reparto de una herencia es complicado, porque hay cosas que se pueden partir, el dinero se parte, Sí. es divisible, Sí, sí. pero una casa, si solamente existe una casa y hay 4 hijos, a ver cómo la dividimos. Es decir, que o los otros 3 compran su parte o se pone a la venta un tercero, quiero decir, de alguna manera hay que desbloquear esa situación. Pero ¿qué pasa si efectivamente quien tiene que compensar al otro heredero no tiene dinero para hacerlo? Claro, en ese momento queda bloqueada. Con lo cual hay que proceder a solicitar la división judicial de la herencia. Es la única manera que hay. Entonces, bueno, solicitar esa división judicial de la herencia. En ese proceso de división se va a nombrar unos peritos que van a hacer unas valoraciones y luego el juez decidirá, en virtud de esas valoraciones, cómo se llevan a cabo. Se hará un reparto entre todos por igual, se sacará pública subasta. Empieza un procedimiento si no hay acuerdo. Nuevo. Totalmente nuevo. Quiero decir, pero a ver, por aclarar esto un poquito, ¿no? Uno de los hermanos tiene que compensar económicamente al otro porque Sí. se quedó con una casa que tenía más valor que la que le dejaron al otro. Imaginémonos dos Sí. pisos, ¿no? Vale. No hay liquidez en ese momento y dice, mira, no te puedo compensar económicamente. Bien, eso se bloquea, es decir, él no podría, ninguna de las dos partes podría hacerse cargo de la parte que les correspondió. Correcto. Pero si va a manos de un juez, ¿el juez coge el caso bajo esas premisas o el juez empieza desde cero? Es decir, No, el juez ¿para qué empieza va esto, desde para qué cero. va esto? No, el juez no va a decir para ti esto otro. Lo que va a hacerse es que, como existe una imposibilidad, bueno, vamos a ver, hay que distinguir el caso, puede existir una imposibilidad de liquidez temporal que va a tener una solución y que se solucione, no hay problema. Pero no suele ser el problema de una liquidez temporal, suele ser un problema de, es una liquidez, pero temporal y definitiva, que no te quiero pagar, vamos. Temporal y O definitiva, sea, efectivamente, sí. temporal y definitiva para toda la vida, no te quiero Sí. pagar. Porque esas faltas de liquidez temporales se solucionan. Hay miles de maneras de solucionarlas, por medio de acuerdos, por medio de otra serie de Préstamos pactos, y demás, sí. préstamos, en fin, que pagando a plazos durante... O sea, quiero decir que ese no es el problema. El problema es cuando no es que sea temporal, es que dicen, no, que yo no te pago, vamos, que yo no te voy a compensar a ti porque no quiero, porque no puedo, porque no me apetece. Más bien, no quiero, no me apetece. Entonces, en ese caso, el juez lo que hace es empezar la división de la herencia desde cero, siguiendo las indicaciones del testamento, y llegar a un momento en el que dice, bueno, señores, esto ya está repartido. Ahora hay que adjudicarlo. O uno compensa al otro o el otro compensa al uno. No puede haber compensación, tenemos que sacar los bienes a subasta judicial. Claro. Bueno, pues ahí es nada. María Jesús, 37 minutos hablando de herencias y creo que lo único que hicimos fue como rascar un poquito, ¿no? Habría aquí para... Muy poco. O sea, Para dar y tomar, hemos ¿no? rascado, pero muy por encima, muy Claro. por la superficie. Bueno, así todo creo que algunas cosas pudimos aclarar, ¿no? Sí, sí, al claro. menos arrojamos Sí, algo de luz sobre ello. Nos queda pendiente el impuesto de sucesiones tan traído y tan llevado en la calle y en el Parlamento asturiano. María Jesús Alonso Manzano, directora y abogada en Manzano Asociados, en la calle Uría número 56 de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros vosotros, Juan. esta noche. Como dice Carlos Herrera, como cloenda, para finalizar, ante todo, lo primero, testamento. Y luego ya veremos, ¿no? Y luego ya veremos. Lo primero, luego ya testamento y empezar por ahí. Claro. Y luego iremos viendo. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti, Juan. Pues nos vamos rapidito, a publicidad, unos anuncios, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a afrontar ya lo que es la recta final del espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación con un hombre buen compañero en la parte de deportes durante la temporada pasada, pero con el cual no vamos a hablar de fútbol en este caso, ni de su querido Sporting, a pesar de lo reciente que está todavía ese derbi entre el Real Sporting y el Real Oviedo. Vamos a hablar de otro tema, quizás más serio y quizás más importante. Creo que al otro lado de la línea ya tenemos a Pelayo Rodríguez. Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pelayo, ¿qué tal? Encantado de saludarte, de volver a tenerte ahí, aunque bueno, para hablar de algo que no es el fútbol, que no es tu querido Real Sporting de Gijón, sino de un libro que has escrito que lleva por título una sentencia llamada Bullying y que trata de un tema tan serio como es el acoso a los jóvenes, en este caso, ¿no? Pues sí, dejamos a un lado el deporte. Yo creo que este tema es un tema un poco tabú en la sociedad y que eclipsa todo lo que hay a su alrededor. Así que pues aquí tengo un ejemplar de una sentencia llamada Bullying, hasta el momento mi primer libro autobiográfico, donde, bueno, tiene dos propósitos, ¿no? El primero es contar mi historia, el enseñar a la gente cómo me pasó a mí esta lacra social, todo lo que viví, un poco cómo era mi vida antes y cómo fue mi vida después de todo. Y también por un acto reivindicativo, ¿no? Al final hay mucha gente que o no se atreve o no está aquí en vida para contar lo que sufrió, entonces ser un poco ese altavoz, ese megáfono y ese faro que ilumine el camino de toda la sociedad para intentar erradicar esto cuanto antes. Claro. Bueno, el libro, tú me corregirás si me equivoco, creo que narra tu experiencia vital desde los 13 hasta los 16 años. Si el bullying es malo a cualquier edad, entiendo que en ese tramo de los 13 a los 16 años, cuando se pasa de la infancia a la edad adulta, en lo que es conocido como la adolescencia, tiene que ser aún más difícil, si cabe, ¿no? Sí, yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero sí, entre segundo y cuarto de la ESO es un poco el periodo en el que lo sufro, ¿no? Es muy complicado decirlo, pero yo no tuve adolescencia. Justo la etapa entre segundo y tercero, entre segundo y cuarto de ESO, perdón, que es cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a formarte como persona y cuando estás a punto de dar ese paso a la edad adulta, que es el bachillerato o una FP. Pues bueno, es cuando más cambios tienes, cuando empiezas a desarrollarte y es difícil pensar que, bueno, pues una persona como yo pues no pudo seguir el ritmo de los demás, se tuvo que quitar de ese pelotón y hacer su propia carrera de manera individual, ¿no? Y al final es por eso por lo que también pongo ese título, ¿no? Mucha gente me pregunta el porqué de una sentencia y es precisamente por esto, porque justo ocurre en una edad en la que tú ya te vas conociendo, ya vas sabiendo tus gustos y te vas formando como persona. De ahí que sea una sentencia porque es un golpe muy duro del que cuesta mucho levantarse y hay veces que, bueno, que no se levanta del todo, ¿no? Claro. Hasta los 13 entiendo que todo normal, como cualquier crío. ¿Qué ocurre a los 13? Bueno, pues hasta los 13 sí, toda una vida normal, ¿no? Un chico de pueblo, de Carballén, que juega al fútbol, que va al colegio, que disfruta de su vida, del campo y de su familia y amigos. Después, pues bueno, en primero da eso, doy el salto al instituto, vengo a La Pola, que es la capital del concejo de Siero, y empiezo, pues bueno, a seguir con las amistades del fútbol, empiezo a conocer más gente. Y no voy a decir que era muy popular, pero bueno, sí que tenía mi grupo de amigos, mi pandilla con la que salir, ir de fiesta en verano, quedar los fines de semana e incluso ver partidos o jugar a la consola. Sí. El verano de primero a segundo lo paso muy bien, es un verano que yo creo que nunca más voy a vivir en esa edad, lógicamente. Y en segundo, pues bueno, el libro o mi historia la cuento en tres procesos. Segundo de la ESO, que es el preacoso, es cuando me empiezan a dejar de lado, cuando no quieren juntarse conmigo, cuando no me dan explicaciones, y es un poco leve, ¿no? Eso, pues bueno, podía ser fruto de una broma o de mi inocencia pensar que aquello era una broma. En tercero de la ESO ya es la etapa complicada, ya empiezan a aparecer las agresiones físicas, agresiones psicológicas, ya empiezan, pues bueno, un poco a meterse más conmigo, a intentar humillarme y dejarme en ridículo siempre delante de toda la clase, o por lo menos de un grupo amplio de más de 6 personas. Y después en cuarto de eso ya viene el éxtasis, lo peor de la película, la trama, ¿no? Que es cuando ya pues se incrementan las agresiones, se incrementan las persecuciones hasta mi casa, venía a picarme mismamente a la puerta de donde yo vivo y ya comienzan las amenazas por redes sociales como WhatsApp, por llamadas de número oculto en un principio y luego ya sin número oculto, ya destapándose y sabiendo quiénes eran. Y un poco cada vez que salía a la calle, pues amenazarme con que me podían pegar una paliza en cualquier momento. Pero todo eso llega un momento en el que tú llegas a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué ocurre todo eso? Exactamente, es que la pregunta del por qué, mucha gente con la que hablé a raíz del libro me decía que esas preguntas llegaban años venideros, ¿no? Cuando
cuando, por ejemplo, mismamente en la etapa de cuarto, cuando ya empieza todo a ir muy fuerte, cuando ya ves que tu vida puede correr peligro y se empiezan a hacer la pregunta. Yo no sé si es por el momento, por mi inocencia o porque soy bastante curioso, yo me empecé a preguntar en segundo de la ESO el por qué. Sí. Cuando me empezaron a dejar de lado ya fue el momento en el que empecé a cuestionarme las cosas, a ver si era mi forma de ser, a ver si era pues los gustos que tenía entonces de la música, porque había dejado el fútbol, empezaba a hacer muchas cábalas y yo preguntaba, nadie me contestaba, entonces pues bueno, la duda sigue ahí a día de hoy a pesar de haber sacado el libro y bueno, sé que no voy a obtener respuesta, entonces en años venideros cuando ya dejo el instituto y ya por fin me dejan en paz, intento cuantas menos veces hacerme las preguntas mejor, porque es como un círculo vicioso en el que te haces la pregunta y empiezas a recordarlo todo y va a llegar un momento en el que no avances, que la página no pase y es peor para la persona. Claro. Cuando me comentaron que habías escrito un libro, me dijeron, Pelayo escribió un libro sobre bullying con una historia personal. Y dije, ¿qué Pelayo? Dijeron, Pelayo, el del Sporting. Bien, Pelayo, el del Sporting. Tal. Se me hacía tremendamente difícil porque yo te conocí la temporada pasada, trabajaste aquí en el programa del Sporting y se me hacía tremendamente imposible porque, puedo decírtelo, no porque estés ahí, eres un muchacho excelente. Entonces, quiero decir, es difícil de entender qué podías causar para que esta gente decidiera portarse de este modo. Pues mira, te lo voy a presentar, te lo voy a plantear de dos maneras, que es como suelo decir, ¿no? La primera es porque yo me considero una persona diferente al resto, por gustos musicales, porque, bueno, pues me gusta ver también otro tipo de fútbol, por mi manera de pensar, porque me refugio en la lectura, aunque no soy muy lector, pero en escribirme lo hago muy bien, ¿no? Y en buscar el porqué de las cosas. Y soy una persona que gusta mucho saber de historia y demás. Por esa parte, por ese friquismo también, ¿no? De las películas, puede ser una de las cuestiones. Y la otra de las cuestiones, que yo creo que es la que trato más en el libro, es porque yo, bueno, te comentaba que anteriormente yo en segundo había dejado el fútbol, porque, bueno, rápidamente, yo no, me gusta el fútbol, ya lo sabes, y intento aprender cuantas más veces mejor, pero yo soy muy malo jugando al fútbol. Yo para ser futbolista no valdría. Y bueno, pues el ir a Llanes y jugar 5 minutos o no jugar y que el entrenador no me pusiese, después de yo haber estado una semana entera entrenando y haciéndolo bien, pues a mí eso me repateaba y tener que ir desde Carballín hasta La Pola para entrenar 2 días a la semana y estar ahí con las notas, pues no era algo que yo podía valorar a futuro. Entonces decidí dejarlo, probé varios deportes y después empecé en el baile moderno, en la danza, aquí en La Pola, porque yo, bueno, me encanta Michael Jackson, fue una persona que me inspiraba a verla bailar, yo quería ser esa persona bailando, su música es que me encanta, todo aquel que me conoce, entonces intenté, pues bueno, como todo chico, seguir sus pasos, ¿no? Como todo bailarín. Lo tuve que mantener en secreto porque, bueno, sabía que se estaba metiendo conmigo y podían venir distintos tipos de insultos que podían complicarme, ¿no? Más si cabe el volver a integrarme en la sociedad, en mi círculo social. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron los insultos y pues cuando más incrementó, que fue un cuarto de la ESO. Yo lo puedo entender por dos variantes, o porque me viesen como distinto y pensasen que iba a ser más popular que ellos, o porque simplemente veían que me gustaba el fútbol, pero no lo manifestaba de una manera proactiva, en el sentido de jugar. Sí que veía el Sporting, sí que veía pues fútbol de Italia, sí que veía fútbol de Inglaterra, pero no lo practicaba. Entonces yo creo que eso, pues no sé si es daba rabia o tenía miedo de que las chicas se fijasen más en un chico que baila que en un chico que practica fútbol. Entiendo. ¿Es más duro cuando el acoso procede de quienes tú considerabas tus amigos? Sí, completamente. Yo creo que, fíjate, si hubiese recibido acoso de otra persona, por ejemplo, que no conociese, pues bueno, lo hubiese tratado de otra forma o hubiese sido distinto. Porque quizás no me conozca tanto, no sepa qué me gusta, qué no me gusta, no sabe quizás mis puntos débiles, pero sí que sufrirlo de una persona que conoces, de una persona que pasa contigo un curso entero, un verano entero, una persona a la que consideras un gran amigo, ¿no? Porque siempre cuando somos pequeños decimos mi mejor amigo, mi gran amigo para toda la vida. En fin, pues sabe tus cosas, sabe tus problemas, sabe tus dificultades, sabe tus ventajas y sabe tus puntos débiles. Y al final es quien más te puede hacer daño y para mí fue una puñalada tremenda en la espalda. Es como si me viniese por la espalda y cada una de esas personas me clavase un puñal, ¿no? Al final
sentí más dolor, sentí más rabia. Yo creo que fue tan duro por eso, porque eran personas a las que yo había depositado mi confianza, a las que yo había abierto, bueno, parte de ese corazoncito que todos tenemos en la juventud, y ellos sabían que me hacía rabia, dónde me podían hacer daño, y sabían que yo era una persona muy tranquila, soy muy pacífica y que no iba a hacer nada, y menos si venían 4-1, porque yo era de la misma estatura que Leo Messi, era muy pequeño, y los demás eran jugadores de baloncesto de 2 metros, ¿no? Entonces, también la diferencia de altura, claro, y la diferencia también de fuerza, pues podía jugarme una mala pasada. ¿Llegaste a encararlos en algún momento y decir, a ver, chavales, ¿qué pasa? Lo intenté una vez, porque fíjate, eran 2 bandos, ¿no? Era como un partido de fútbol, estaba el bando de las chicas y el bando de los chicos. Sabía que con el bando de los chicos las iba a tener de perder, básicamente porque me estaban amenazando todo el día de que me iban a pegar y de que en cualquier momento, como dijera algo o dijera alguien o esto saliese de allí del aula, pues yo podía recibir una paliza. Entonces yo les tenía más respeto, pero sí que con las chicas, que eran las que más baza metían y también un poco las que más mandaban, sí que me intenté encarar. En un principio funcionó, pero fue un espejismo, duró una semana y media, y al momento volvió otra vez, y yo creo que con más, ¿no? Con más Inri. Entonces no me atreví a encarar porque, bueno, si hubiese venido alguien conmigo, si hubiésemos sido 2, pues bueno, sentía un poco el respaldo de alguien a mis espaldas, pero estar yo solo ante 4 jugadores de los Lakers que eran muchísimo más grandes que yo, pues era bastante complicado hacer frente cuando yo era muy pequeño y no tenía tanta fuerza, no tenía quizás esa agresividad porque era inocente y porque no sabía por qué me estaba pasando, y eso me estaba afectando muchísimo. ¿Del bullying, del acoso, se sale? Sí, no. Se sale. Es decir, yo en el libro también cuento que se puede salir. Yo el mensaje que lanzo a la gente con este escrito es que se puede salir. De una manera más buena, de una manera más mala, pero tú puedes salir, tú puedes hacer tu vida como quieras, amoldándote a la circunstancia y siendo tú mismo. Y quizás también es una ventaja, ¿no? Entre comillas, porque tú puedes ser tú mismo sin ataduras y sin tener que seguir un mismo patrón, ¿no? Porque cuando estás en una pandilla, cuando estás en un grupo de amigos, siempre todo el mundo intenta ser igual, nadie quiere destacar por encima del resto, nadie quiere ser diferente. Entonces, en este caso, tú puedes ser diferente porque nadie ya te va a hacer nada, pero es complicado a veces salir por eso precisamente esa cuestión, ¿no? Porque hay gente que no se atreve, hay gente que en esta batalla pues arrojó el arma al suelo antes de tiempo o no quiso recargar el cargador y decidió, pues bueno, darse por vencido y perder lo más preciado en este mundo, que es la vida. Entonces, claro, se puede salir con fuerza, con muchas ganas y sobre todo con el apoyo de tu familia, que es lo más importante. En la familia, precisamente. Tú lo sufriste en primera persona, pero entiendo que ellos lo sufrían también contigo. Pues sí, tanto mis padres como mi hermano lo sufrieron y lo intentaron frenar, lo intentaron cortar de raíz. En algunas personas de este grupo sí que funcionó, me pidieron disculpas y siguieron con su vida y yo con la mía, pero en otras personas no surtió efecto, y hasta que yo no decidí marchar del instituto y perder y desaparecer un poco del mapa, ellos no cesaban sus insultos y sus amenazas. Una vez ya desaparecí y no seguí cursando bachillerato en el mismo instituto, pues bueno, como ya nadie sabía de mí, yo no era muy asiduo, las redes sociales tampoco, pues quedó en stand-by y después ya nadie me volvió a dirigir la palabra ni me volvió a decir nada malo. Claro. Bueno, y nada bueno tampoco, en general. Correcto. Pelayo, para aquellas personas que estén pasando por una situación similar o que tengan un hijo o una hija que esté pasando por una situación similar, ¿qué se les puede decir? Que luchen, que no abandonen la batalla. Yo creo que cuanto más luchas y cuanto más crees que tienes perdido, más ganas. Al final, luchar te da esa, bueno, te mete ese gusanillo en el cuerpo de que puedes ganar la batalla, de que puedes hacer frente, en este caso, a los acosadores, que es el bando malo, y que puedes salir victorioso, ¿no?, ante una difícil guerra como es el acoso escolar. Yo creo que es lo más importante. Yo creo que debes luchar, no debes de caer y debes de enfrentarte a quien sea y a veces como sea, por desgracia. Y para los chicos y chicas que estén sufriendo, porque a raíz de esta novela de distintas partes de España me llegan muchísimos mensajes y me sorprendió que eran mucho más mujeres que hombres quienes habían sufrido acoso escolar. Y mi mensaje era el mismo cuando me preguntaban en otras entrevistas: ser tú mismo, luchar, refugiarte en tu familia
y creer que puedes ganar, ¿no? Al Claro. final, abandonar esta batalla y abandonar lo más preciado que tenemos, que es la vida, es darle cancha al acosador y no oponerse a sus acciones, a sus vejaciones, a sus malos tratos, es también darles cancha y hacerles ganar. Al final tienes que enfrentarte a ellos, sea como sea, por desgracia, como te comentaba, y que se luche hasta el final, porque quien quiere puede, y si puede salir con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Mira, voy a usar una frase de Winston Churchill que decía: esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas, efectivamente. Todavía lo usábamos el otro día en este programa. Se está leyendo por toda España, pero un buen día te suena el teléfono, dices, diga, y era el presidente del Principado, Adrián Barbón. Sí, era su jefa de gabinete, Bueno. pero sí, era una llamada expresa de Adrián Barbón, del presidente del Principado de Asturias. Y bueno, yo estoy tan sorprendido en ese momento como ahora diciéndotelo, ¿no? La verdad que, fíjate, yo se lo comenté en Petit Comité, en esa reunión, y lo comenté a todo el mundo. Yo dije, en 100 vidas, en 200 años, yo creo, en 40 novelas, en 40 libros que pueda sacar, yo nunca pude imaginar esto. Es decir, yo tenía un propósito de que, bueno, que se leyese por la cola, por Asturias, donde yo vivo y resido, pero en ningún momento pensaba que me iba a recibir el presidente. Muy cordial, muy cercano y bueno, como comentaba en varias entrevistas a Nueva España, me dijo que iba a hacer cuanto pudiese porque le tocaba muy de cerca y bueno, pues confío ahora mismo que tengo el apoyo de una institución tan importante como es la presidencia, pues espero que se modifique o que se aplique el protocolo antiacoso escolar y ya no solo yo ni mi generación, sino las generaciones venideras, que en el momento en que tengan algún problema se pueda activar el protocolo y se pueda salvar su adolescencia y posiblemente su vida a tiempo. Pues esperemos que así sea. Pelayo Rodríguez, Pelayo, autor de un libro, del libro titulado Una sentencia llamada Bullying. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por trasladarnos lo que fue esa dura experiencia vital que has podido superar y con nota. Y desearte, bueno, pues todo el éxito del mundo en lo personal y en lo profesional, porque de verdad, Pelayo, que te lo mereces. Muchísimas gracias. Yo, como siempre digo, gracias a vosotros, a los medios de comunicación y en especial a ti, ¿no? que compartimos trabajo en la pasada campaña. La verdad que os lo agradezco muchísimo a todos los que buscáis 5 minutos, aunque sea para conocerme y para conocer mi historia, porque de nada sirve que yo escriba este libro, de nada sirve que el presidente principal lo sepa, si al final los medios, que sois los que más peso tenéis en la sociedad, no dais difusión. Así que muchísimas gracias. Yo creo que todo el mundo que lo sufrió y que lo sufra agradece que se dé visibilidad a estos casos, y nada, a seguir luchando, porque yo gané la batalla por mí y por todos mis compañeros, y ahora es cuestión de la sociedad que todos arrimemos el hombro, con distancia, eso sí, en estos momentos, pero que luchemos por erradicar esta lacra social llamada bullying. Por supuesto que sí. Y para finalizar, vamos a completar la frase de Churchill, que prometió sangre, sudor, lágrimas y la victoria. Y la victoria es, en este caso, lo que tú has conseguido y lo que los demás chicos y chicas que están en la misma situación deben de luchar por conseguir. Gracias, Pelayo, por estar ahí. A vosotros, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues con el testimonio de Pelayo Rodríguez llegamos al final del espacio de esta noche. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10:05, aquí en el IEDES, Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.